cuenta la historia de un muchacho que tenía 17 años, de un muchacho que dice la Escritura que, por cierto, era guapete, era guapo, tenía un cierto parecido conmigo. Y nos dice esta historia bíblica que este muchacho era el favorito de su padre. Este muchacho tenía un buen grupo de hermanos, tenía 11 hermanos, y todos trabajaban en el campo y todos hacían cosas en el campo, menos este muchacho. Este muchacho, que era el favorito de su papá, pues incluso llegó un momento en que le compró una túnica de colores, una túnica de colores que tenía también la manga alta, la manga hasta abajo del todo. Esta túnica de colores se usaba y se daba y se regalaba a las personas que no trabajaban en el campo, que no hacían labores manuales, porque las que trabajaban en el campo tenían una especie de túnica oscura para que no se vieran las manchas y la suciedad que tenían. Cuando el padre le compra esta túnica, pues eso originó una cierta envidia también por parte de los hermanos. Si a eso unimos que mostraba un gran favoritismo hacia su hijo más pequeño, José, pues 2 más 2, 4. Los hermanos realmente lo aborrecían. Dice la palabra de Dios que los hermanos lo aborrecían y en un sentido realmente no lo tragaban. Y a eso se une que tenía una cierta, no sé si arrogancia, no sé si cuál es la palabra más adecuada, pero tenía una serie de sueños y el buen muchacho lo comentaba, decía los sueños que tenía. Y en los sueños que tenía, pues normalmente sus hermanos siempre eran los que estaban de alguna forma a su disposición. Él estaba por encima de sus hermanos y también por encima de sus padres en los sueños. Ellos iban a trabajar todos los días, este muchacho, José, no iba a trabajar. Era el favorito de su padre, tenía esos sueños de grandeza desde un punto de vista posiblemente de los hermanos, y llegó un momento en que ya los hermanos simplemente, ya no solamente que lo aborrecían, sino que también le tenían envidia. Dice la palabra de Dios que le tenían envidia, que lo aborrecían, es decir, lo odiaban por el trato de favor de su padre, por la forma de vida que tenía, por el traje, el vestido que le había regalado, porque no iba a trabajar con ellos y porque pensaban ellos pensaban que era superior a ellos. Llega un momento en que el padre le dice que vaya a ver a sus hermanos, que están trabajando en el campo como pastores. Y este muchacho, José, va a ver cómo está. Y cuando lo ven venir, los hermanos dicen: ahí viene el favorito, ahí viene el que sueña, que está por encima de nosotros, ahí viene el que no da palo al agua, nosotros estamos aquí trabajando y él tranquilamente en casa, ahí viene. Y se confabulan los hermanos, se confabulan de tal manera que quieren matarlo y están dispuestos a matarlo. Fijaros hasta dónde llega el odio y hasta dónde llega el aborrecimiento, a intentar matar a su propio hermano. Y lo intentan hacer, pero resulta que hay algún hermano que se lo piensa bien y le dice, hombre, matarlo es una situación, va a ser una situación muy complicada, vamos a pensarlo bien. Lo meten en una especie de cisterna, lo dejan allí durante un tiempo y empiezan a hablar, pensar un poco lo que van a hacer, pero la mayoría de ellos, de los hermanos, están por la labor de matarlo. Al final impera el sentido común, impera un poco la cordura entre los hermanos y pasa una caravana madianita. En esa caravana había esclavos y algún hermano, antes de que lo mataran, dice: bueno, ¿por qué no lo vendemos? ¿Por qué no lo vendemos como esclavo? Y lo venden por 20 piezas de plata, lo venden allí a los mercaderes madianitas. Y este muchacho, que va a ver el trabajo de su hermano, a partir de ese día su vida cambia por completo. No solamente ve la intención de sus hermanos que quieren matarlo, sino que además también lo venden como esclavo. Y a los madianitas, y llegan a Egipto. Y en Egipto estos mercaderes madianitas, pues lo venden, no sabemos en cuánto lo vendieron. Allí sabemos que lo compraron por 20 piezas de plata, pero no sabemos cuánto lo vendieron, pero lo vendieron por más dinero, evidentemente. Y lo compra un capitán de la guardia de Faraón, lo compra Potifar. Así que fijaros que llega a Egipto, se vende como esclavo, lo compran como esclavo,
y parece que su vida empieza a renacer, parece que su vida empieza, digamos, a volver a una cierta normalidad. Está a miles de kilómetros de su localidad, está esclavo, ha perdido su libertad, pero por lo menos está vivo, y está dentro de una casa importante, de un señor importante, de una posición importante, y parece que tiene un respiro, que puede seguir viviendo. Este capitán lo pone como jefe, como mayordomo principal, y con el paso de los días, con el paso del tiempo, este hombre, José, como mayordomo, va haciendo que las riquezas del capitán vayan incrementando, que todo vaya bien, la casa va prosperando, y va siendo una bendición, y el capitán se da cuenta que todo va bien, y que con la llegada de este José, su economía, su dinero, su ganado, los esclavos que están dentro, va todo mejorando. Todo va bien, gracias a Dios, por fin va pasando un tiempo en el que va todo pasando bien, y ha dejado un poquito atrás toda la situación que ha vivido con sus hermanos. Pero un buen día resulta que la mujer de Potifar pues se fija en José. Como he dicho antes, era un hombre guapote, nos dice la Escritura que era de buen parecer, y esta mujer se fija en él y le propone tener relaciones con él. Él le dice que no. Que cómo va a hacer eso delante de Dios, y cómo va a hacer eso también con la confianza que su marido le ha dado a él. La mujer insiste en tener relaciones con él, él dice que no una y otra vez, hasta que llega un momento en que están los dos a solas. La mujer intenta que tenga relaciones, él no, la mujer le agarra la ropa, sale corriendo, la ropa se queda, y despechada, pues ella dice que ha intentado violarla, y al final este hombre, que estaba en una casa, que estaba haciendo las cosas bien, que estaba viviendo bien dentro de la esclavitud, que parecía que su mala racha se había terminado, al final este hombre vuelve otra vez a la cárcel, y menos mal, porque el capitán, el marido de la señora, podía haberlo matado, y sin embargo el capitán lo que hace es llevarlo a la cárcel. Así que vemos otra vez cómo hay un retroceso, y vemos otra vez cómo este hombre, que parecía que por fin iba a levantar la cabeza, este hombre está otra vez en la cárcel. Cuando está en la cárcel, llega a la cárcel dos hombres que están acusados delante de Faraón por diversos motivos. Está el copero y está el panadero, jefe de los coperos, jefe de los panaderos, y está allí en la cárcel con ellos, y resulta que los dos le cuentan un sueño que han tenido. El copero le cuenta un sueño y el panadero le cuenta otro sueño, y él interpreta el sueño y les dice a los dos lo que va a ocurrir con el sueño, y a uno de ellos pues le dice, concretamente al copero, le dice que va a salir de la cárcel, que va a volver a su trabajo con Faraón, y que cuando esté delante de Faraón, que le hable de él, que le hable de José. José lleva 2 años en la cárcel, que le hable de José para que intervenga a ver si José puede salir de la cárcel. Le está diciendo: tú vas a salir, Dios me ha dicho que tú vas a salir, pero por favor, cuando llegues delante de Faraón, acuérdate de mí e intercede para que yo salga de la cárcel. Este hombre, efectivamente, con el paso de los días, se cumple el sueño de José, y este copero sale de la cárcel y se pone a trabajar otra vez en su antiguo trabajo con Faraón. Pero se olvida de lo que José le había dicho. Dice en el capítulo 41 de Génesis, en el versículo 23, literalmente dice que se olvidó de él. El panadero, el copero, se olvidó por completo de él. Así que estuvo trabajando, se olvidó de él, y José sigue en la cárcel. Así que fijaros un poquito el orden. Fijaros, su familia lo vende. En segundo lugar, es acusado injustamente. Y en tercer lugar, sus amigos, porque posiblemente hicieron amistad, este amigo copero se olvida de él. Su familia lo vende, es acusado injustamente, su amigo se olvida de él, y todo esto viviendo en esclavitud. Esta es la situación de José. Esta es la situación que nos dice en Génesis, a partir del capítulo 37.
hasta que ocurrió algo. Hasta que ocurrió algo. Mirad lo que dice en el Salmo 105, versículos 16 al 19. Salmo 105, versículos 16 al 19, que dice: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. Hasta la hora que se cumplió su palabra. Es decir, hasta la hora que Dios intervino. Hasta la hora en que intervino la soberanía de Dios, la voluntad de Dios y el plan de Dios. Hasta la hora que cumplió su palabra. Es decir, hasta que Dios intervino en la vida de José, y llegó un momento en que ya, a partir de ese momento, todo cambia. Todo cambió en la vida de José. ¿Y qué hizo José? ¿Qué hizo José? Todos sabemos lo que pasa, todos sabemos cómo llega a ser la segunda persona más importante de Egipto, cómo sabemos que llega a ser una persona prominente en Egipto, y qué es lo que hace José con sus hermanos. Mirad lo que dice el capítulo 41, versículo 50 al 51. Capítulo 41, versículo 50 al 51 de Génesis. Dice... Pepe o Chadi, ¿me podéis poner un poquito el ventilador? No, ¿está puesto? Sí, un poquito así, porque te hace una calor, por lo menos aquí. Gracias. Capítulo 41, versículos 50 y 51 dice: y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senab, hija de Potifera, sacerdote de On. Está bien, Pepe, gracias. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Fijaros, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Él, en uno de estos giros que Dios solamente hace, que es sorprendente, le da una esposa, se casa, tiene en este caso su primer hijo, y lo que se le ocurre a José a la hora de poner nombre a su hijo es un nombre muy emblemático, muy importante, que de alguna forma habla de lo que tenía José en su corazón. Le pone Manasés, que dice que significa Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Manasés literalmente significa el que hace olvidar. Eso es literalmente la palabra, el que hace olvidar. Es decir, de alguna forma José está diciendo: no voy a permitirme vivir en el pasado. No voy a permitirme anclarme en el pasado. No voy a permitirme estar mirando solamente al pasado, lo que han hecho mis hermanos, lo que ha ocurrido, cómo me han vendido, intentaron matarme, he sido esclavo, esta mujer se portó mal conmigo, me acusó de algo injusto, he estado en la cárcel, el panadero se le olvidó decirle a Faraón si intercedía por mí, he estado mal, ha pasado. Él dice: no voy a pensar en esto. No voy a mirar esto, no quiero pensar en esto. Y le pone a su primer hijo el que hace olvidar. El que hace olvidar. Es todo un mensaje que él está diciendo, todo un mensaje que él está proclamando con el nombre que le pone a su hijo. Él se podía haber quedado en el pasado y tenía toda la razón para quedarse en el pasado. Él podía haber cogido y haber lanzado dardos y cuchillos y espadas a sus hermanos. Incluso al panadero, al copero, que también en su momento no le dijo a Faraón que le podía librar de la cárcel. Él podía estar amargado toda la vida. Mirad lo que dice en Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fijaros que el autor de Hebreos está diciendo que puede brotar la raíz de amargura, que puede brotar la raíz de amargura en nosotros, en medio en el pueblo de Dios. Pero no solamente dice que puede brotar la raíz de amargura, sino que dice que esta raíz de amargura nos puede estorbar.
nos puede estorbar. Y no solamente dice que nos estorba, sino dice que por ella muchos se han contaminado. Así que fijaros que dice el autor de Hebreos que podemos vivir una vida llena de amargura. No solamente podemos vivir una vida llena de amargura, sino que además nos va a estorbar. Nos va a estorbar en nuestra vida espiritual, nos va a estorbar en nuestro crecimiento, nos va a estorbar en las relaciones con los demás. Es un lastre que podemos tener cuando nos dejamos guiar, llenar por la amargura. Pero no solamente eso, dice que la amargura se pega, que la amargura se adhiere a los demás también, y por ellos muchos son contaminados. Es decir, cuando yo estoy amargado, te amargo a ti. Cuando yo estoy amargado, te razono contigo, te digo las cosas y tú ves mi amargura, ves mi queja, ves cómo estoy. Y la amargura va ocupando también el lugar, el corazón de la gente más cercana a esa persona que está en amargura. José podía haber dicho: se acabó, ya soy una persona importante, tengo poder sobre la vida y la muerte, después de Faraón también, y voy a acabar con mis hermanos, voy a buscarlos, voy a donde están y voy a poner justicia, la justicia humana. Sin embargo, lo que José hace es ponerle un nombre a su hijo diciendo: que he olvidado, que he olvidado. José, hermanos y hermanas, decidió olvidar. No olvides nunca que el perdón, la reconciliación, es una decisión de la voluntad. No olvides nunca que tomamos la decisión de perdonar. No olvidemos nunca que somos nosotros los que tomamos la decisión, cada uno individualmente, de perdonar a las personas que nos han hecho daño. En este sentido, José tomó una decisión, no se dejó guiar por la amargura, no quiso estar con la amargura, sino que él tomó la decisión de olvidar lo que había pasado. Como Dios, como nuestro buen Dios. Dice en Miqueas, en el capítulo 7, Miqueas, capítulo 7, es un texto impresionante. Mirad lo que dice, Miqueas capítulo 7, versículo 18, dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordias. Fijaros que aquí está diciendo que Dios olvida el pecado, que Dios olvida el pecado. Si Dios no olvidara el pecado, ninguno nos podríamos presentar delante de su presencia. Si Dios no olvida el pecado, ninguno podríamos de estar delante del trono de la gracia. Si Dios no olvida el pecado, ninguno podríamos alabar a Dios. Si Dios no olvida el pecado, todos estaríamos condenados a vivir una situación realmente llena de maldad. Pero Él, el primero que olvida el pecado, es el Señor. Cuando Jesús murió en la cruz por nosotros, todos nuestros pecados fueron llevados directamente a la cruz, y en ese momento Dios nos mira, Dios nos ve como personas completamente diferentes, porque Dios es el primero en olvidar lo que hemos sido. Dios olvidó quién era Pablo, por ejemplo. En su vida, no es que Dios no lo olvidara, Dios sabía quién era, pero no lo tiene presente porque Pablo llega a tomar una decisión por Cristo y sus pecados fueron completamente perdonados. ¿Qué es lo que hace José? José hace lo mismo que el Señor, que el Señor nos enseña. Él olvidó lo que le hicieron sus hermanos, olvidó que estaba en una tierra de esclavitud, olvidó todo lo que le había pasado, olvidó que había estado en la cárcel, olvidó lo que esta mujer le hizo, olvidó todo aquello. Y en esta decisión de tomar, de hacer a su hijo este nombre, poner a su hijo este nombre, está diciendo eso: he olvidado, he decidido olvidar como lo que ha pasado en mi vida. Pero no solamente eso. Mirad lo que dice el versículo 52: y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. El primer hijo le llama Manasés, el que hace olvidar. El segundo hijo lo llama Efraín, que significa: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Fructífero. Fijaros que él mira al pasado y dice: olvido el pasado. Toma la decisión de olvidar el pasado. Pero no solamente olvida el pasado, sino mira el presente, el momento en el que está viviendo. Y en el momento en que está viviendo, en ese presente, él dice: Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios me ha hecho fructificar en Egipto. Dios me ha hecho fructificar en medio de todo este caos, en medio de esta situación. Dios me ha hecho fructificar. Dios me ha hecho fructificar en medio
de esta situación que he vivido. José no sabía que miles de años después iba a haber un hombre llamado Pablo que estaba escribiendo un libro que se llama Romanos, y en ese libro Pablo está diciendo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. José no lo sabía, José no sabía eso, pero José lo estaba experimentando. José estaba experimentando que todas las cosas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Él estaba experimentando en esa tierra que él había decidido, en esa situación que él había decidido olvidar de su pasado, en el presente estaba experimentando la gracia de Dios, y estaba experimentando el poder de Dios, y estaba experimentando cómo Dios lo estaba ayudando y bendiciendo ahí, y lo estaba fructificando, estaba haciendo que fructificara, que creciera. En la tierra de mi aflicción, dice, en la tierra de mi aflicción. Déjame decirte algo en esta mañana. Déjame decirte que Dios nos puede hacer fructificar en la tierra de nuestro sufrimiento. Que Dios nos puede hacer fructificar en el lugar donde estamos, en medio del dolor, en medio de la situación más complicada, más difícil, en medio del sufrimiento más atroz, en medio de la amargura más triste que podamos vivir. Dios nos puede hacer fructificar. Dios nos puede hacer fructificar. No olvides nunca, hermano y hermana, que Dios permite nuestro dolor para poder hacer frutos espirituales en nosotros. Para poder hacer frutos espirituales en nosotros. No conozco a ningún creyente que haya pasado. Conozco dos situaciones. Los creyentes que pasan por momentos de dolor y de sufrimiento y de amargura, de tristeza, de queja, de enfermedades, que se apartan de Dios. Y los creyentes que pasan exactamente lo mismo, pero se agarran a Dios. Y viven y aprenden lecciones que Dios les está enseñando. Los unos y los otros están viviendo la misma realidad. Los unos y los otros están viviendo la misma situación. Pero unos se apartan o se llevan toda la vida quejándose, que es una forma también de apartarse. O los otros están tan comprometidos, aman tanto al Señor que saben que en medio de su aflicción, en medio de la situación que están pasando, Dios los hace fructificar, Dios les da bendiciones. Tengo que decirte, hermano, que a lo mejor las cosas en tu casa no van a mejorar. Tengo que decirte que a lo mejor nunca vas a recibir el cariño de tu padre. Tengo que decirte que a lo mejor el amigo que te hirió nunca va a pedirte perdón. Tengo que decirte que la persona que ha murmurado de ti quizá nunca lo reconocerá. Pero también tengo que decirte algo, que es que la decisión de olvidar es tuya. La decisión de olvidar es tuya. La decisión de que eso no afecte tu vida, la decisión de que eso no sea un escudo que te impida crecer, o una tierra que se eche encima que te impide crecer, esa decisión de perdonar es tuya. Y tenemos que estar dispuestos a pedir perdón, tenemos que estar dispuestos a alejarnos del pecado, y tenemos que estar dispuestos a olvidar también, y que en el momento en el que estamos viviendo, la situación que estamos viviendo mala, complicada, entender que Dios usa también eso y nos hace fructificar. Tenemos un maravilloso ejemplo en Jesús también. Mira lo que dice en Isaías 53, Isaías 53, versículo 11. Isaías 53, versículo 11. Mira lo que dice. Verá, hablando de Jesús, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Jesús está en la cruz, Jesús ha llegado a Belén, ha nacido de una virgen, ha vivido durante toda su vida para ir a la cruz, ¿Qué se va a encontrar en la cruz? ¿Qué hay en la cruz? En la cruz se va a encontrar con dolor, con sufrimiento, con muerte. En la cruz se va a encontrar con el pecado, en la cruz se va a encontrar con algo horrible. Sin embargo, nos dice aquí que verá el fruto de esa cruz, que verá el fruto de ese sufrimiento, y el fruto de ese sufrimiento será que quedará satisfecho. Como dice el autor de Hebreo, con el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Jesús, en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, estuvo viendo cómo Dios lo fructificó, y cómo Dios vio que
cómo él pudo ver que a través de su muerte millones de personas iban a creer en él, millones de personas iban a ser reconciliados con él y millones de personas iban a tener la vida eterna. Él lo vio. No solamente vio el dolor y el sufrimiento y la cruz y los clavos y los martillos y los soldados y el reproche de la gente y la burla de la gente y la corona de espina. Él vio que después de eso había un montón de miles de personas que iban a creer en él. Vio el fruto de la aflicción. En medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la crítica, en medio de la queja, en medio de las situaciones que tenemos que vivir cada uno, tenemos que aprender que Dios está trabajando en nuestras vidas y que Dios nos está moldeando y que Dios nos está enseñando y que Dios también nos puede hacer fructificar en medio de un desierto. En medio de un desierto. No solamente José decidió olvidar y saber que Dios lo estaba fructificando en medio de allí en Egipto, sino que también José decidió dejar libre a quienes le habían hecho daño, es decir, a sus hermanos. Mira lo que dice el capítulo 45, versículo 1 al 8. Capítulo 45, versículo 1 al 8 dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él a darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Fijaros que aquí tiene la oportunidad. Aquí tiene la oportunidad. Él ha decidido olvidar. Él está dando la gloria a Dios porque en medio de la aflicción Dios le ha hecho fructificar y ha tenido frutos. Pero llega un momento en que sus hermanos van a Egipto, están pasando una calamidad, están pasando hambre, y Egipto tiene comida, Egipto tiene cereales, Egipto tiene trigo, y van allí, y llega un momento en que se identifican, lo conoce, y José se da cuenta que sus hermanos están allí. Y José podía haber tomado la decisión, como dije antes, podía haber tomado la decisión de mandarlos a la cárcel, podía haber tomado la decisión de mandarlos matar, podía haber tomado esas decisiones, pero sin embargo fijaros que aquí nos dice en este texto que una de las cosas que hace José al darse a conocer a sus hermanos es que se dio a llorar. Él ve a sus hermanos, sabe quiénes son, se da cuenta quiénes son, han pasado años, pero están ahí sus hermanos, y cuando él ve a sus hermanos se pone a llorar. Se pone a llorar. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? A veces lo mejor que podemos hacer cuando pasamos por momentos de sufrimiento, por momentos de tribulación, por momentos que no entendemos, lo mejor que podemos hacer es llorar. Llorar. En mi despacho yo tengo unos pañuelitos. Y os aseguro que en el 90% de las... Depende también de la charla, ¿no? Pero en muchas ocasiones, con quien estoy hablando se pone a llorar. Y yo los dejo llorar, yo nunca le digo, oye, para de llorar, no, yo dejo, porque entiendo que llorar es algo terapéutico, creo que es bueno, y se ponen a llorar. Llorar es algo que nos libera, llorar es algo que nos quita el lastre, llorar es algo que nos hace bien. Y una de las cosas que a mí más me sorprende también con respecto a nuestro buen Jesús, es que Jesús también lloraba, y a mí me encanta. Me encanta, porque a veces pensamos en Jesús como una especie de superhombre, como una especie de alguien que es muy importante, que no tenía sensaciones humanas o emociones humanas. Jesús tuvo miedo, Jesús estuvo triste, Jesús pasó por momentos de dolor inmenso, y Jesús también vemos que lloraba. Lloraba por sus amigos muertos, como el caso de Lázaro, lloraba por la ciudad de Jerusalén, por la dureza que tenía de corazón, lloró, como dice Hebreos, en el huerto de Getsemaní.
con ruegos y lágrimas. Jesús lloraba. Y aquí vemos otro parecido también con respecto a José, con respecto a Jesús. José llega un momento en que ve a sus hermanos y se dio a llorar. No tengas vergüenza nunca de llorar. No tengas vergüenza. Tenemos una cultura en la que el llorar parece que es de cosas débiles, de personas débiles. Las personas fuertes también lloran. Las personas fuertes también lloran. Y a veces se nos va enseñando de pequeñitos, sobre todo los hombres, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Eso es una gran mentira. Cuando estemos en situaciones complicadas y difíciles, llora, porque va a ser como una válvula de escape. Va a ser como que te va a beneficiar el hecho de poder llorar. José aquí estuvo llorando. Lo que tienes en tu interior tiene que salir. Y una de las maneras de salir es precisamente con las lágrimas. Fijaros que no solamente José lloró, sino que también no le pide a sus hermanos que se disculpen. No le pide a sus hermanos que se disculpen. José es el que da el paso. José es el que se identifica. José es el que les dice que no se pongan tristes. José es el que les dice que fue Dios quien le envió. Les dice a sus hermanos que no se acusaran. En realidad le está diciendo que no se acusaran por ese pecado, por lo que hizo, porque José amaba a sus hermanos. Y entendía José que realmente estaba en el propósito de Dios todo lo que le ocurrió para llegar a ser la segunda persona más importante de Egipto. Si yo fuese José y yo me encuentro allí a mis hermanos, por mucho nombre que yo le hubiese puesto a mis hijos, por muchas cosas que le hubiese puesto a mis hijos, yo veo allí a mis hermanos que han intentado matarme, que después me vendieron como esclavo, que me aborrecían, que me envidiaban. Yo veo allí a mis hermanos, vamos, y no pierdo 20 segundos. ¡Guardia! A matarlo. Yo no, pero José no era yo, gracias a Dios. José era diferente. Y lo que más me sorprende de José es que no les recriminó. A lo mejor yo no lo hubiese matado. Tú suponte que yo no hubiese dicho, guardia, matarlo. Pero, conociéndome, yo me hubiese acercado y yo, que soy yo, ¿cómo os quedáis? Que soy José, el que intentasteis matar, ¿cómo os quedáis? Venga, de rodillas, a pedirme perdón. Me he pasado un poco gritando, ¿no? Sí, ¿no? En Matalascañas se han enterado, ¿no? Bien, a pedir perdón. Pero él no lo dice. Él no dice a pedirle, me tenéis que pedir perdón, o me tenéis que... Él no dice absolutamente nada. Es decir, no les recrimina nada. No les recrimina nada. Pero ¿cómo puede ser este hombre normal? ¿Cómo puede hacer eso? Simplemente los perdona. Simplemente los perdona. Y no solamente los perdona, sino que además le dice, no os pongáis tristes, no os sintáis mal, va por adelantado, se está preocupando por ellos. No se está preocupando, no es la reacción de él que puede ser una reacción mala contra ellos, es que se está preocupando por ellos, de aquellos que le vendieron, que le arruinaron su vida. Y no les está recriminando absolutamente nada, ni les pide que públicamente le pidan perdón. Él simplemente lo que hace es perdonarles y decirles que fue en realidad Dios quien lo envió. Que fue Dios quien lo envió. Déjame decirte algo. Perdona a quien te haya hecho daño y déjalo libre. Perdona a quien te haya hecho daño o a los que te hayan hecho daño y déjalos libres. Porque si no los dejas libres, tú serás un esclavo. Perdona a quien te haya hecho daño y déjalos libres. Porque en el momento en que tú los dejes libres, tú serás libre. No te instales en el pasado, no te instales en el dolor, no te instales en la injusticia, no te instales en lo que me han hecho, sino perdona a la persona, olvida lo que ha ocurrido y déjalo libre. Déjalo libre.
porque en ese momento tú serás libre también. Hace años estaba leyendo un libro, he intentado recordar el título y el autor, pero no he podido, no me acuerdo. Sé que era un libro sobre evangelismo. Un libro sobre evangelismo, y el autor del libro estaba contando una experiencia que él tuvo cuando estaba de joven, estaba en una universidad. Y lo primero que hizo cuando llegó a la universidad fue buscar una iglesia. Y estaba allí, buscó una iglesia y encontró una iglesia que le agradaba, una iglesia donde él tenían buena doctrina, le cayó bien el pastor, le cayó bien el grupo de alabanza, los responsables, la gente de la iglesia, los hermanos de la iglesia, le cayó bien la iglesia, se identificó con la iglesia y empezó a ir a la iglesia. En ese tiempo él empezó a compartir el evangelio con una compañera en la clase de la universidad. Empezó a compartir el evangelio y un día le dijo: ¿quieres venir conmigo a la iglesia que yo me reúno? Y esta chica, pues le dijo, atea, esta chica le dijo: bueno, te voy a acompañar. Y la acompañó un domingo al culto, a la iglesia. Y resulta que ese domingo, en el culto, el pastor de la iglesia y uno de los ancianos, uno de los líderes de la iglesia, se levantaron, se pusieron delante de la congregación y pidieron perdón. Pidieron perdón porque por lo visto había ocurrido algo entre ellos que fue de dominio público en la iglesia. Hubo algo entre ellos dos que pasó. Y ellos se levantaron el domingo, los dos, pidieron perdón a la iglesia, se pidieron perdón públicamente y se abrazaron. Se pidieron perdón y se abrazaron los dos. Y este hombre, este hermano que estaba escribiendo el libro, estaba diciendo: y yo estaba allí, Señor, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? He traído a esta chica a la iglesia pensando que iba a ser un culto, que iba a salir contenta, y ya está viendo el pecado, está viendo al pastor y a uno de los ancianos pedir perdón. Señor, esto ya no la traigo más, ya no la llevo más a la iglesia. Y entonces termina el culto, se vuelven cogen el coche, se van, y él no saca la conversación para nada porque tenía una cierta vergüenza. Ya ves, le iba a decir: hay que ver a la gente. Y sale ella y le dice en el coche: me ha gustado mucho el culto. Y dice: ah, sí, me ha gustado. ¿Sabes? Yo en mi mente siempre he pensado que los cristianos son los más orgullosos del mundo. Y que los cristianos son los más soberbios, que hablan mucho, pero después no hacen lo que dicen. Nunca en mi vida yo podía pensar que el pastor de una iglesia y uno de los responsables de la iglesia iban a pedir públicamente perdón, entre ellos también, y abrazarse. Me ha gustado. Y resulta que a partir de ese día empezó a ir con él al otro domingo, y el otro domingo, y el otro domingo, y empezó a ir a la iglesia porque vio la humanidad de la gente. Porque vio la vulnerabilidad de dos personas, porque vio que no somos perfectos. Porque vio que no somos perfectos. Una frase muy trillada que decimos entre nosotros, pero que por muy trillada que esté es una realidad, es que todos los que estamos aquí somos enfermos. Y todos los que estamos aquí tenemos defectos. Y todos los que estamos aquí tenemos pecado. Absolutamente todos. Bueno, Manolo Cano no lo sé, pero los demás, todos estamos hechos polvo. Venimos al taller, venimos como Pinocho ante Gepetto, que nos ayude, que nos guíe. Tenemos a un Dios que cuando venimos aquí al taller nos va recuperando, nos va haciendo cosas, nos va ayudando. Somos vulnerables, somos humanos, somos pecadores, metemos la pata. Pero a veces somos tan orgullosos y tan soberbios que no somos capaces de perdonar, que no somos capaces de ir a la otra persona, o por lo menos de dejar que vuelen, de abandonarlos, de decirle: Señor, déjalos libres para que yo sea libre. Déjame decirte dos cosas también importantes en esta mañana, y siento decírtelo. Sobre todo siento decirte lo primero, pero te lo voy a decir. Siempre habrá alguien que te hará daño. Me gustaría decirte lo contrario. Me gustaría decirte que siempre habrá alguien que te apoye, que siempre habrá alguien que te ame, que siempre habrá alguien que te saque del fuego, que siempre habrá alguien que apueste por ti, que siempre habrá alguien que te regalará cosas, que siempre habrá alguien que mostrará la bondad. Me gustaría decirte todo eso. Y lo vas a encontrar también, lo vamos a encontrar.
Pero también, tristemente, siempre vas a encontrar a alguien que te hará daño. Siempre. Por muy joven que seas, por muy mayor que seas, siempre encontrarás a alguien que te hará daño. En la familia, en la universidad, en el instituto, en el colegio, en el trabajo, en la iglesia, siempre habrá alguien que te hará daño. Y lo lamento que pases por eso. Pero te dice otra cosa, la segunda cosa. Esta quizá no te va a gustar mucho. La segunda cosa es que tú también harás daño. Y que yo también haré daño. Siempre habrá alguien que me hará daño. Y siempre habrá alguien al que yo le haga daño. Siempre. Siempre habrá alguien que nos haga daño y que nosotros hacemos daño. ¿Sabéis una cosa? A veces el que alguien nos haga daño es muy fácil de detectar, lo sabemos, tenemos una capacidad, me han hecho daño, lo sabemos, lo estamos viviendo, ¿cómo no vamos a verlo? Lo estamos viviendo, que esa persona nos ha hecho daño. Es muy fácil detectar cuando nos ha hecho daño, pero es muy difícil detectar cuando yo hago daño. Es muy difícil conocerme tan bien como para saber que yo he hecho daño. Es muy fácil decir, me han hecho daño, pero es muy difícil decir, yo he hecho daño. Todavía no conozco a ninguna persona que desde su trabajo lo hayan echado y haya dicho, me han echado con razón, no estaba haciéndolo bien. No conozco a nadie. Cuando alguien se ha echado del trabajo, toda la culpa la tienen los demás. Todavía no conozco a ningún estudiante que haya sacado 0,0000000 y diga, la culpa la tengo yo. Siempre el profesor que la tiene conmigo, que es... No conozco a nadie que sea capaz de decir, yo tengo la culpa. Yo tengo la culpa. Te van a hacer daño, efectivamente, y lo lamento con toda mi alma, como te he dicho. Pero tú también vas a hacer daño, y yo también. Vamos a hacer daño. ¿Sabéis una de las cosas que me fascina de Jesús? De las tantas cosas que a todos nos fascina. Una de las cosas que me fascina de Jesús es que está colgado en el madero, está muriendo en el madero. Y lo primero que hace Jesús, la primera oración que hace en la cruz es, Padre, machácalos, porque... Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y tú dices, Señor, yo te miro a ti, yo te busco a ti, pero eso que tú estás haciendo, Señor, es que tú eres Dios. Es que tú tienes la capacidad de perdonar porque tú eres Dios. Y es como si el Señor dijera, vale, yo soy Dios, pero ve al libro de los Hechos, y yo voy al libro de los Hechos. Busca en tal capítulo, y yo busco tal capítulo. Busca a tal persona, y yo busco a tal persona. Y me dice el Señor, ¿qué está haciendo este hombre que lo están matando? Que le están tirando piedras, que lo están dejando hecho polvo. ¿Qué está haciendo este hombre? Y yo leo que este hombre dice, Padre, perdónalos también. Y está pidiendo el perdón para aquellos que están matando a este hombre, a Esteban. Lo están apedreando y está pidiendo el perdón como su maestro, como Jesús. Hermanos y hermanas, Jesús nos enseña a perdonar. Y el primero que nos enseña, el primero que nos dice cómo es el perdón y que lo expresa es Él, en la cruz. No solamente vemos que José tomó la decisión de olvidar y que fue consciente de que Dios lo hizo fructificar en medio de la aflicción, y que tomó la decisión de dejar libres a quienes les había hecho daño, sino que también José entendió que Dios también obra en medio de la injusticia. Dios obra también en medio de la injusticia. Ustedes me enviaron aquí, ustedes me vendieron aquí, pero en realidad fue Dios quien me envió. En realidad fue Dios quien me envió. Dios fue soberano aún sobre las injusticias y el sufrimiento de José. Si solamente, hermanos y hermanas, si solamente vemos el sufrimiento, la maldad, el maltrato, la injusticia, nunca seremos libres de ellos. Nunca seremos libres de ello. Necesitamos ver a Dios
y que Dios tiene un plan. Necesitamos ver a Dios y que Dios tiene un plan. Lo tuvo en la vida de José, lo tuvo en la vida de Daniel, lo tuvo en la vida de Pablo, lo tuvo en la vida de Pedro, lo tuvo en la vida de Ruth. En medio del dolor y en medio del sufrimiento, Dios tiene un plan. No nos fijemos solamente en la maldad, no nos fijemos solamente en la injusticia, no nos fijemos solamente en nuestra propia dignidad, no nos fijemos solamente en eso, fijémonos también en lo que Dios hace en medio de esa situación. Fijémonos en cómo Dios nos está hablando, fijémonos en lo que tenemos que aprender de nuestro carácter, en lo que tenemos que aprender de nuestra vida cristiana, en lo que tenemos que aprender de nuestra mente, de nuestra santidad. Fijémonos en esas cosas también y no solamente en las cosas malas y que nos duelen. Y José también decidió, y con esto voy a terminar, José decidió bendecir a aquellos que le habían hecho lo malo. José decidió bendecir a aquellos que le habían hecho lo malo, a sus hermanos. Dice el capítulo 45, versículo 9 al 11, dice: daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tiene, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. No solamente les perdona, no solamente olvida todo lo que ha hecho, no solamente no les dice que le perdonen, que le pidan perdón, no, Él está ahí, es el que toma la iniciativa, es el que habla, es el que se va, es el que le dice, y encima de todo, dice, os voy a dar una tierra, y allí, y a Egipto, coged a mi padre, y al resto de la familia, traedlos para acá, que os voy a dar una tierra, porque allí vais a pasar hambre, aquí no, yo me encargaré yo de que no paséis hambre, y os voy a dar una tierra buena para que estéis. Es decir, José los está bendiciendo. José los está bendiciendo. Le está dando la tierra de Gosén para que puedan comer, puedan vivir en libertad y bien. Les está bendiciendo. Como nuestro maestro nos enseñó. Mirad lo que dice en Mateo, capítulo 5, versículo 44. Mateo capítulo 5, versículo 44. Palabras de Jesús. Dice el versículo 43: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús está diciendo, amad, bendecid, hacer bien y orar. Amad, bendecid, hacer bien y orar. Por vuestros enemigos, a los que os maldicen, a los que os aborrecen y a los que os ultrajan y os persiguen. Esto es lo que nos dice Jesús. Esto es lo que nos enseña Jesús. Y esto fue lo que hizo José. Les dio la tierra de Gosén y los bendijo. Y los bendijo. Hermanos y hermanas, el perdón es un acto. El perdón es un acto. Es una decisión tuya y mía. Pero el perdón también es un proceso. También es un proceso. Es un proceso en el que yo decido olvidar. Y cuando hablo de olvidar, no estoy diciendo que te olviden el daño. Es imposible que olvidemos el daño. Es imposible que olvidemos que te han pegado. Es imposible que olvidemos que te han tirado al suelo. Eso es imposible de olvidar. Pero sí tomo la decisión de que empiezo contigo una nueva andadura. Sí tomo la decisión de darte la oportunidad de continuar adelante.
Sí tomo la decisión de que eso que me ha pasado en el pasado no signifique que vaya a continuar ahora. Sí tomo la decisión de seguir caminando juntos y amándote, a pesar del dolor que me has causado. Aquí vemos que José decidió olvidar, decidió vivir en el presente, sabiendo que Dios lo hizo fructificar, decidió dejar libre a los que le habían hecho daño, a sus hermanos, entendió que Dios también obra en la injusticia y Dios también obra en el dolor, y decidió bendecir a los que le habían hecho daño. La pregunta es, ¿y tú? Y la pregunta es, ¿y tú? ¿Voy a perdonar a los que me han hecho daño? ¿O voy a estar con la amargura, la tristeza? ¿Voy a perdonar a los que me han hecho daño? Y si yo he hecho daño a alguien, ¿soy capaz de ir a esa persona y pedirle perdón? Déjame decirte una cosa, que tú lo sabes también. ¿Sabéis cómo? Aquí no, en nuestra iglesia no. Pero alguien dijo una vez que el pueblo de Dios cuando miente más es cuando cantamos. ¿Sabéis? A veces como nos hacemos una serie de juegos malabares en la mente y en el corazón, a veces podemos pensar que está muy bien, esa es la teología del perdón, lo que dice la Escritura, y lo asimilamos, lo vivimos en nuestra vida como una especie de como la enseñanza bíblica, la doctrina, lo que nos dice la Escritura, pero ahí se queda, como algo más, que ahí se queda. Pero la palabra de Dios no está para que ahí se quede, la palabra de Dios está ahí para vivirla. Confieso que pedir perdón a una persona es extremadamente difícil, porque me rompe el orgullo y además el sentido de la justicia, porque yo digo, no, yo no tengo la culpa, la tiene la otra persona. Y es como aquellos dos hermanos que llevan 40 años que no se hablaban, y uno de ellos al cabo de 40 años le dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué llevamos 40 años sin hablarnos? Y el otro dice, pues la verdad que se me ha olvidado. Llevaban 40 años y ya no se acordaban por qué habían dejado de hablarse. No es mi justicia, no es mi verdad. Si me han hecho daño, lo mejor que yo puedo hacer por mi bien, por puro egoísmo, por mi bien, es perdonar, dejarlos libres. Y lo mejor que puedo hacer si yo he hecho daño es reconocerlo, y qué difícil es reconocerlo, ir a la persona y decirle, perdóname. Y serás libre también. Amén.